Bien, tenemos en este momento a través de la línea telefónica una llamada al vuelo con relación a la renegociación del contrato de Aerodón. Tenemos al ingeniero Ramón Alburquerque que va a hablar con nosotros en este momento. Fue mencionado Alburquerque. Lo tenemos en la línea ya. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido a la Telerealidad. Julio Clemente está con usted aquí, parte de nuestro equipo también. Usted ha sido mencionado con relación a este caso. Adelante. Sí, buenas tardes. Lo que debíamos o queríamos referir es que siendo nosotros presidente del Senado de la República, nos llegó de parte del presidente Leonel Fernández el contrato de arrendamiento de los aeropuertos. Había una tremenda presión de la Embajada Americana y de la Unión Europea diciendo que como República Dominicana iba a desarrollar el turismo con los aeropuertos manejados de la forma pésima como lo hacía el Estado. Entonces, en eso apareció el contrato enviado por el Poder Ejecutivo, siendo presidente Leonel Fernández Reina. Nos llegó el contrato y nosotros lo estudiamos personalmente, profundamente, y le hicimos 28 modificaciones, porque ese contrato decía, el original, que la empresa arrendataria podía hasta endeudarse para invertir en el aeropuerto, y si el Estado Dominicano entonces intervenía el contrato, todas esas deudas eran deuda pública y podía también hacer bueno y deshacer todo lo que quisiera. Y nosotros, con un estudio cuidadoso, comparándolo con los arrendamientos de otras naciones donde había sido exitosas, le hicimos 28 modificaciones. Esas modificaciones las leímos en el Congreso y los senadores, había un solo senador del PLD, se lo llevaron al presidente Leonel Fernández. José Tomás Pérez, y él las asumió, de las 28, asumió 27. Y por eso ese contrato era un contrato susceptible de mejoramiento. Y hoy era un contrato bueno, pero susceptible porque en la parte financiera, como el turismo no tenía el florecimiento de hoy, ni los aeropuertos, la concurrencia de pasajeros que tiene hoy, pues no tenía el atractivo que hoy tiene. Y por eso felicitamos al presidente por haberle hecho esas mejoras sustanciales que proporcionan al país 700 y tantos millones de dólares, Julio, y más a mediano y largo plazo, porque se aprobó a unanimidad, que eso quiere decir que votaron todos los partidos con representación en el Senado. Gracias a esas 27 modificaciones que le hicimos, y que entonces todos los partidos entendieron que era una pieza que debía ser aprobada. Ingeniero, felicitamos al señor presidente. Bien, ingeniero, aquí tenemos preguntas. Voy a iniciar yo. Es un contrato que le quedaban 7 años de vigencia y fue renegociado hasta el 2060. Según su perspectiva, ¿es positivo lo que se ha hecho por parte del Ejecutivo? Sí, porque las inversiones, imagínese usted, eso contempla la construcción de otra terminal y una serie de mejoramientos. Nadie va a invertir tantos millones de dólares con inestabilidad, cercado de incertidumbres. Para esas inversiones, y ya dado un contrato con esas mejorías y con las cláusulas que contiene, de que cuando hay rotura de las expectativas de las prestaciones, siempre el Estado podría intervenir y decir esto hay que mejorarlo, de manera que entendemos que es positivo. Ramón, Rafael Paz, de este lado, un saludo, Sí, buenas tardes. Muy bien, admiración, muy bien. Igual, mira, a mí me gustaría establecer diferencias entre los dos procesos. Primero, en aquel momento, como usted muy bien señala, se hizo un proceso de licitación pública internacional
que generó un contrato. Ese contrato y ese proceso de licitación fue supervisado de forma bastante transparente, porque se anunció al país ese proceso en el marco de aquel proceso de capitalización en función de la ley que aprobó el Congreso de capitalización. Esa comisión estuvo encabezada por don Freddy Veras Goico, ¿verdad? Entonces, el contrato fue al Congreso. Es el momento de la historia del país donde mayor equilibrio democrático ha existido, porque el Congreso era mayormente PRDista y el gobierno estaba en el lado del Partido de la Liberación Dominicana. Un gran contrapeso. En este momento se adelantó el proceso de renegociación del contrato, o digamos, se renegoció el contrato extendiendo su vigencia por 30 años más, y el país se perdió de la oportunidad de una nueva licitación pública donde pudieran contrastarse propuestas. La diferencia entre este momento y el anterior, como usted bien señala, es que allá, en aquel momento, no había un gran flujo de turistas, pero estamos hablando de que en 30 años el turismo pudiera llegar a 25 millones de turistas. Entonces, si sigue como va, sí. No, como comenzó a ir. Como lo lleva Luis. No, Luis no, sí. Porque cuando Luis llegó aquí habían ya 6 millones, casi 7 millones de turistas. Llevamos 10 en 4. Okay, vamos a tener la respuesta del ingeniero. Tenemos otro compromiso, por favor. O sea, creo que es un buen contrato. No es nada perfecto aquí en la tierra. El contrato contempla que las partes podían tomar la iniciativa antes de su conclusión para prolongarlo. Es entendible que si se va a construir una nueva terminal para que aumente la capacidad de recepción de la obra en 4 millones más de pasajeros, bien, entonces se necesita rodear ese contrato de la mayor estabilidad para que los bancos puedan financiar. Muy bien. Creo que lo que se ha hecho, eso va al Congreso de todas maneras. Okay. Pienso que aquí hay cosas peores tal vez, pero a esta debemos felicitarla y concentremos en aquellas que no son tan buenas como esta para invertir nuestro tiempo creativamente. Muy bien. Gracias al ingeniero Ramón Alburquerque, que ha estado en contacto con nosotros. Agradecemos la gentileza de su respuesta. Agradecemos también el haber estado aquí en esta Telerealidad Show del Mediodía. En breve, banda, se dirigen el doctor Cruz y Minian y nuestro productor